Ucrania le tiene puesto el ojo a la central nuclear, dice Kervin Montero. Pues sí, Ucrania no es que le tenga puesto el ojo, Ucrania es que lleva atacando a las centrales nucleares, incluso a la de Zaporilla, cuando la Comisión de Verificación de la OIEA, de la Organización Internacional de Energía Atómica, estaba inspeccionando la central nuclear de Zaporilla y la estaban bombardeando. Claro, partimos de la base de que a la oligarquía que gobierna Kiev no le importa absolutamente nada, porque han intentado por todos los medios crear un casus belli entre la OTAN y Rusia para provocar ese comienzo de esa tercera guerra mundial. No creo que tuviesen ningún reparo en forzar un atentado de falsa bandera, porque ya han inventado ataques de falsa bandera, como pasó en Polonia, que tuvo el resultado de 2 campesinos muertos, ¿no? O sea que efectivamente, ¿qué pasó con los laboratorios que la OTAN instaló en Ucrania y qué pronunciamientos hubo? Pues como dije en mi última intervención en el canal de mi amigo Miguel Ruiz, el representante de Rusia en la Comisión internacional sobre el tema de la limitación de armas en EBQ habló de que tenían pruebas evidentes y de que tenían pruebas irrefutables de que había armamento biológico y que se disponían y que estaban en posición de poder utilizarlo por parte de Estados Unidos. Y una de las cosas que también declaró Victoria Nuland, la psicópata que montó el Maidán en Kiev, fue que que el temor que tenían es que ese dato de esas 4 docenas de laboratorios que había en Ucrania pudiesen salir a la luz, porque además su financiación, que también había parte alemana, había corrido por cuenta de Hunter Biden y de un fondo de inversión mixto en el que había participado Hunter Biden, y vaya usted a saber, no me atrevo a afirmarlo porque no me consta si incluso la propia familia Biden. ¿Habrá duelo entre Zaluzny y Zelensky? Pues dependerá como todo, esto me lo pregunta Raúl nuevamente, pues dependerá como todo de si nos encontramos con cualquier movimiento en Kiev que sea más o menos rentable para las potencias que dirigen al régimen títere ucraniano. Si en un momento determinado Zelensky, que como parece deja de ser útil, o se quita o lo quitan, y entonces Zaluzny tendría, que tiene un cierto prestigio dentro de las fronteras ucranianas, probablemente podría tener cierta legitimidad y cierto apoyo para sustituirle. Pero tampoco descarte usted nada, porque no creo que Zelensky se quite por las buenas, porque a pesar, cuando hemos visto que ha suspendido las elecciones de marzo del 24, lo hizo pero para seguir como presidente, que es exactamente lo contrario de lo que públicamente le pidió su mujer, Olegna Zelenska, que hiciera, que se apartase de la presidencia, que diera un paso atrás. Hay un viejo aforismo latino que dice que los dioses ciegan a quienes quieren perder. Y efectivamente así es, porque a lo mejor era el mejor momento para haber dado un paso atrás y haberse ido a su casa. Pero no lo ha hecho. No lo ha hecho, y probablemente lo pague, y lo pague caro. Dice Richard MC, ¿cuál está siendo el frente más sangriento o decisivo? Pues en este momento sangrientos están siendo todos. Decisivo, desde mi punto de vista, primero habría que hacer una pregunta, que es ¿para qué? ¿Para qué decisivo? En realidad, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista del objetivo militar de ganar la guerra, es el conjunto de los frentes y el desgaste, en una guerra de desgaste de una base industrial, el conjunto, el balance total del día, de la semana, del mes, el que marca la diferencia. Pero desde un punto de vista operacional, táctico, yo creo que en este momento el foco lo pondría en la zona que va desde Bakhmut al norte hasta Kupiansk. Considero que es la zona donde Rusia va a concentrar sus esfuerzos para conseguir liberar la parte de esos oblasts
que está todavía bajo ocupación ucraniana. La pregunta que yo a mí mismo me haría es, ¿y qué ocurre con Gerson? El Oblast de Gerson, al otro lado del Dnieper, se significaría, si se tomase Odesa por la fuerza rusa, el cierre de la salida al mar de Ucrania, y eso significaría prácticamente el desmantelamiento de Ucrania. Cayó Marinka, las defensas ucranianas están colapsando en varias partes del Donetsk. Pues hombre, efectivamente, una de las cosas que podemos ir viendo es que los frentes en su conjunto cada vez están cumpliendo aquello del que decía un refrán, que es desvestir un santo para vestir a otro. Hemos visto cómo desde la tan cacareada ofensiva en Zaporilla se han ido retirando fuerzas para el frente de Avdiivka, la famosa 47 Brigada, que ya no es ni sombra de lo que fue cuando terminó de ser entrenada por el número de bajas que ha tenido. Y evidentemente, en este momento, Avdiivka, que muy probablemente esté ya en un cerco operativo, es decir, esté cerrado por el fuego, aunque no esté ocupado materialmente el terreno, pues sea el siguiente objetivo. Ahora bien, hay dos lugares que son Kramatorsk y Sloviansk, que son fundamentales dentro de los objetivos estratégicos de la Federación Rusa. Y eso significa pasar primero por Chasiv Yar, que va a ser duro. Por lo tanto, el invierno promete muchas novedades y un colapso muy importante. ¿Se conformará Rusia sin Odesa? Yo creo que sí. Yo creo que en este momento, cuando se quiere llegar a un acuerdo, alguien tiene que perder algo. En este caso, todo el mundo tiene que perder algo para llegar a un acuerdo. Y dentro de un tratado de paz, probablemente Rusia sí aceptaría la pérdida de esa parte del Oblast de Gerson. La pregunta es si el otro objetivo, que no es solamente garantizar la supervivencia y la vida de la población rusófona de los oblasts que estaban en conflicto con Kiev, si el otro objetivo, que es la destrucción del poder militar de la OTAN y la posibilidad de la integración de Ucrania en la OTAN, se consigue o no se consigue. Y eso yo creo que es lo decisivo, verdaderamente decisivo. ¿Qué futuro le veo a Transnistria? Pues la verdad es que Transnistria tiene una situación estable y fíjese, en Transnistria existe en una situación de carencia de munición uno de los mayores depósitos de munición y de armas que había en toda la antigua Unión Soviética. Y sin embargo nadie lo ha tocado. No sería muy difícil para las fuerzas de la OTAN o con las fuerzas ucranianas, no ahora, hace un año, haber podido entrar en Transnistria. Pero hay un problema, y es que jurídicamente, desde el punto de vista del propio derecho internacional público, para las fuerzas de la OTAN y para Occidente, aquello es territorio de soberanía nacional moldava. ¿En qué situación dejaría eso a Moldavia? Porque Moldavia en este momento quiere entrar en la OTAN y en donde le dejen, con tal de garantizar su independencia, porque todos los países que salieron de esos 15 en los que se descompuso la Unión Soviética, todos los países quieren garantizarse la soberanía nacional, la independencia. Y históricamente, no la Unión Soviética, Rusia, históricamente, y el afán imperial ruso terminó ocupando todas esas zonas en sus avances, con lo cual no tienen la seguridad de que en el futuro eso no se pudiera producir. Entonces, Transnistria no creo que lo toquen. ¿Qué pienso de los carros Armata? ¿Están en juego o los reservan? Los Armata. Rusia tenía en las campas parados almacenados alrededor de 9.000 carros de combate. No tiene sentido utilizar para una guerra de trincheras en el que el uso del carro es un uso absolutamente anticuado, porque si lo estamos viendo en los vídeos que vemos de los combates, normalmente actúa un carro de combate solo en apoyo de la infantería.
Eso es lo que hizo ya en 1918 el Reino Unido con sus primeros carros de combate en los campos de batalla de Francia. Por lo tanto, no veo mucha novedad. Y el hecho de utilizar grandes unidades de carros de combate en un entorno en el que prácticamente todo el territorio está minado, pues es muy difícil. Luego además hubo un vídeo que me llamó mucho la atención, que fue el ver cómo los rusos entraban en un campo de minas en columna y cuando el vehículo de cabeza era destruido por una mina, desconozco cómo acabó la tripulación. Lo que sí sé es que ese vehículo de infantería mecanizada no llevaba un pelotón de infantería en el interior. El vehículo que iba detrás comenzó a empujarle para que se tragase las siguientes minas y hacerlo estallar. Eso me llevó a hacerme una pregunta. ¿Tienen carencia de unidades de ingenieros, de zapadores, para poder desminar las zonas? Y en todo caso, es lo lógico que en un entorno de combate como el que se está produciendo se utilicen los carros más antiguos, de hecho el más numeroso en los dos bandos es el T-72B, y se reserven carros tan modernos como los Armata ante la eventualidad de una escalada del conflicto de cara a las fuerzas de la OTAN. ¿Qué protagonismo tiene en la guerra la reelección de Vladimir Putin? Vamos a ver. Desde Occidente se dice sistemáticamente que aquello es una dictadura. Eso no es cierto. Existen fuerzas de oposición a la política de Putin. Lo que ocurre es que hay que distinguir entre fuerzas de oposición a la política de Putin y aquellas fuerzas que se oponen a la propia identidad nacional rusa, al propio destino ruso, haciendo valer su interés particular frente al general.